Yo creo que todos en alguna ocasión, o al menos la gran mayoría de nosotros, hemos tenido la no fortuna o la desfortuna de que si usamos redes sociales o el internet, estemos familiarizados en su manejo o no. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos cometido algo inapropiado en relación a lo siguiente. Y es que hemos leído alguna noticia de cualquier tipo y como nos ha impactado y en ese momento queremos inmediatamente que todo mundo se entere, inmediatamente la compartimos en los diferentes medios que cada uno utilizamos. Algunos con su celular, algunos con su tablet, algunos con su computadora. Y tristemente, después de algunos minutos, de algunas horas o tal vez días, llega a nosotros algún mensaje de algún familiar querido, de algún amigo que nos dice, ¿sabes qué? Eso que acabas de compartir no es verdad, no es necesariamente la verdad, es lo que llamamos las fake news, ¿verdad? Y qué vergüenza y qué dolor a veces significa eso, por querer apresurarnos en compartir algo, porque nos asombró en ese momento y quisimos compartir esa noticia y tristemente no era verdad. Las llamadas fake news o noticias falsas difundidas por las personas o medios de comunicación son esto, noticias que carecen de veracidad, noticias que contienen incluso algo de verdad, pero que no necesariamente contienen toda la verdad. Y son más antiguas de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Porque alguno podría pensar que esto de las falsas noticias o las fake news es algo reciente por los medios de comunicación y la tecnología, pero realmente es algo muy antiguo. De hecho, en los tiempos del siglo I, con Jesús en este mundo, caminando sobre la tierra con sus discípulos, Él llega un momento, nos dice la Biblia en uno de los evangelios, que llega un momento en que Jesús se sienta con ellos, con sus discípulos, y les pregunta cuáles son las fake news que se están escuchando alrededor acerca de quién es Él. En otras palabras, ¿quién dicen los hombres que soy? Dice Jesús a los discípulos. Y algunos de ellos empiezan a comentar, bueno, algunos dicen que eres el profeta Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista, un profeta que estaba viviendo en ese tiempo, en ese momento, en esa época, y algunos otros pensaban que era algún otro profeta. Desde entonces había información incompleta porque esa no era la identidad del Cristo que estaba con ellos. Sin embargo, nos puede sorprender algo todavía más, que los líderes religiosos judíos de la época de Jesús, pudiéramos pensar que ellos tenían un mejor conocimiento del Mesías y de ese Jesús que estaba presente, pero ellos tenían también lo que llamamos fake news acerca de Jesús. Y los líderes religiosos del tiempo de Jesús no pensaban que Jesús era un profeta o un maestro, sino que en la Biblia vemos registrado que ellos pensaban que incluso estaba poseído por un demonio. Esto era lo que ellos pensaban acerca de Jesús. Y qué interesante saber que la misma Biblia nos narra cómo en un momento dado, cuando otra persona que sí estaba poseída por un demonio, se topa con Jesús y al momento de estar de frente con Jesús, este hombre poseído por un demonio exclama, yo te conozco, eres el Santo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? Y uno pensaría, esa es una declaración mucho más veraz y mucho más certera acerca de la identidad de Jesús. Que un demonio sepa, con un ser como estos, sepa más a fondo y más profundamente la identidad de Cristo. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Y hacia dónde quiero llevar yo este comentario para poder ver el pasaje del día de hoy. Es que ningún ser humano puede ver la verdadera identidad de Jesús por sí mismo. Es necesario que nuestros ojos y nuestra visión, no nada más hablo de la natural, ¿verdad?, sino nuestra visión espiritual, nos permita ser más allá de lo que vemos con nuestros ojos, poder ver, poder asimilar quién es Jesús en su verdadera identidad. Y en el pasaje que el día de hoy vamos a estar viendo y estudiando, Jesús viene a disipar todo fake news, toda falsa noticia acerca de quién es Él,
toda noticia incompleta acerca de quién es Él, porque ahora que Él ha resucitado, Él viene en este pasaje y va a hacer dos cosas particularmente con los discípulos. La primera de ellas es que va a aparecer con ellos corporalmente y va a ser un momento de shock, va a ser un momento de un encuentro fuerte entre Jesús y los discípulos que estaban escondidos, que estaban atemorizados, que estaban desconsolados. Y la segunda cosa que Jesús va a hacer no solamente es aparecer corporalmente, sino también va a hablar algunas palabras que son importantes para que ellos puedan saber quién verdaderamente es Jesús. Pero esas palabras no solamente son importantes o fueron importantes para los discípulos, sino también son importantes que tú y yo podamos recordarlas. Y si tú te estás conectando tal vez por primera vez o tienes poco conectándote a las transmisiones y nunca has escuchado completamente quién es Jesús, estas palabras que Jesús está diciendo en este pasaje son también para ti. Tú necesitas saber quién es Jesús. Y yo te hago esta pregunta antes de leer el pasaje que el día de hoy vamos a estar viendo. ¿Quién crees que es Jesús este día para ti? ¿Qué has escuchado acerca de Jesús? ¿Qué te han dicho acerca de Jesús? ¿Qué has estudiado acerca de Jesús? Y el día de hoy este pasaje puede traer claridad y puede traer una amplitud para saber quién verdaderamente es Jesús. En Lucas, el Evangelio de Lucas, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar este Evangelio en el capítulo 24, del versículo 36 hasta el versículo 43. Vamos a leer esta primera porción del pasaje. Por cierto, es ya la última parte de todo este libro, de todo este Evangelio. Aquí es donde termina lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero vamos a ver la primera parte del versículo 36 al versículo 43. Dice la Biblia: mientras ellos relataban estas cosas, es decir, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Y además de esto, dice la palabra: palpadme y ved. Jesús está diciendo esto, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, yo creo que muchos de nosotros estaríamos igual, les dijo algo que no esperarías que Jesús dijera en ese momento, pero lo dice, y algo quiere decirnos con esas palabras: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Quiero que veas esta escena desde su contexto, en donde estos discípulos están reunidos en un lugar que otro evangelio nos dice que está cerrado, con las puertas entrancadas, tal vez con candados, pero estaban encerrados los discípulos en un lugar donde ellos estaban escondidos por causa del temor de ser perseguidos, de ser echados en la cárcel o incluso asesinados, como vieron que su maestro había sido. Y en medio de este momento llegan dos discípulos que vienen corriendo, que vienen caminando en la noche a traer unas noticias a esos discípulos que estaban ahí ocultos, para decirles que habían visto a un hombre que se habían topado en el camino y que les había mostrado las Escrituras, que su corazón había ardido mientras hablaban con él y que al final se había revelado de forma completa y que era Jesús mismo. Y en ese mismo momento que platicaban eso, el apóstol Pedro también había tenido un encuentro con Jesús en lo personal. La Biblia no nos dice detalles acerca de ese encuentro. Y estaba la plática, imagínense ustedes, esta plática de aliento, esta plática de asombro, esta plática en donde probablemente algunos de los discípulos dijeran: wow, qué padre que resucitó, entonces sí es cierto. Como cuando a veces nosotros platicamos cosas, pero que no hemos asimilado la realidad de lo que estamos hablando. Y de repente llega Jesús en medio de ellos
de pronto aparece, no como en espíritu, sino con su cuerpo, en carne y huesos, dice lo que acabamos de leer en la Biblia. Y ellos dejaron su diálogo, su interacción, y se asustaron, y se atemorizaron. Lo cual quiere decir que el ver a Jesús en ese momento, lo primero que sintieron ellos no fue un alivio o no fue una alegría inmediata, fue después, como lo dice la Biblia, que después empezaron a alegrarse, pero en ese momento estaban en pánico. Y yo quiero decirte que esto tiene un sentido, no está escrito nada más sin propósito. Esto tiene un sentido muy claro para nosotros, para ti que me escuchas, que tú estás conectado, o tal vez vas a reproducir este video posteriormente. Yo quiero decirte algo. Poner nuestra fe en Jesús es poner nuestra fe en un Jesús real, vivo, histórico, personal, con hechos indudables y no solamente en ideas o valores morales, románticos, mitológicos o leyendas, ¿verdad? El día de hoy, en la actualidad, cuando hablamos, o mejor dicho, que escuchamos hablar a las personas, por ejemplo, académicos o por ejemplo religiosos incluso, o cualquier otro tipo de persona que está hablando en medios masivos acerca de la resurrección de Jesús, lo que escuchamos es que piensan de Jesús como un hombre ejemplar, como un gran maestro, como un líder, incluso social y moral, pero al hablar de su resurrección, la gente distrae su mirada y desvía su mirada para simplemente decir, esa resurrección es más bien un símbolo y es una representación del gran amor que debe de imperar entre la humanidad, de que hay esperanza, de que hay un futuro, de que hay muchas cosas que la humanidad puede salir adelante. Pero esa no es la identidad de Jesús de acuerdo a este pasaje y de acuerdo a evidencias históricas que serían innumerables poder decirlas en este momento, pero que están ahí y que hay más evidencias históricas, más evidencias bíblicas, más evidencias antropológicas que cualquier otro evento o suceso que pudiera haber ocurrido en el tiempo de Jesús. Y ahí están para hacer esto, ¿verdad? La resurrección de Cristo y la aparición de Cristo en medio de los discípulos, hablando textualmente Jesús, de que está en un cuerpo, es para dejar en claro algo que yo quiero que tú escuches en esta mañana. Si tú has escuchado a tu maestro o has escuchado a tu jefe de trabajo, incluso has escuchado a algún familiar decir, pues yo creo que Jesús vivió y murió en la cruz, pero me cuesta trabajo creer que resucitó. Yo quiero que pienses en esto que este pasaje nos deja en claro en primer lugar. Jesús llega en medio de ese lugar que está cerrado, en donde están escondidos estos hombres, sin esperanza, y llega para decirles lo siguiente: no soy ningún símbolo, no soy ninguna representación de ningún ideal, no soy solamente una impresión en sus mentes, no soy una leyenda que se aparece con ustedes en espíritu. Estoy aquí en persona, soy real, estoy vivo, en carne y huesos. Véanme, tóquenme y, por cierto, denme algo de comer. Eso es una prueba indudable en este pasaje que Jesús es real y nuestra fe está puesta en hechos reales, relatados por testigos que son innumerables. No solamente este evangelio, hay testigos innumerables que dejaron evidencia de que Jesús en verdad resucitó, caminó en este mundo con un cuerpo resucitado durante 40 días antes de ser ascendido a los cielos. Yo quiero que pienses esto. Hay 3 detalles que también debemos de observar en este pasaje, en esta parte. Jesús aparece en un lugar que sería imposible entrar si no le fuera abierto, y Jesús lo hace en su cuerpo. También encuentra discípulos asustados y al final convive y come con ellos. Estos 3 detalles son importantes porque Jesús está diciendo,
Yo tengo un cuerpo diferente en cierta medida al de ustedes, porque la diferencia que hay es que el cuerpo de Jesús ya no es afectado por la muerte, y el de los discípulos sí, pero en eso consiste esta esperanza. Y Jesús, cuando vemos que aparece en un lugar imposible naturalmente de entrar, yo en esta mañana quiero decirte esto. ¿Qué significa que Jesús entre? ¿Qué significa que Jesús esté tocando la puerta? Lo que significa es que Jesús puede entrar a tu vida y puede venir en las circunstancias más difíciles de penetrar. Ahí donde tu doctor no puede penetrar, ahí donde tu psicólogo no puede penetrar, donde tu familiar de más confianza no puede penetrar, ni tus finanzas, ni tu salud, ni tus años de trabajo pueden penetrar. Jesús está para penetrar en ese lugar como lo hizo con estos discípulos. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es el Rey, porque Él está vivo y porque Él ha hablado cosas que cuando antes de morir está confirmando ahora que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es Dios, que Él es Señor, que aunque uno de los discípulos, como Tomás, en otro evangelio nos habla un poquito de esto, Tomás duda porque en la primera aparición él no está ahí, pero en la segunda viene Jesús y le dice a Tomás, Tomás, mira mis manos, mira mis pies, toca mi costado. Lo que está diciéndole a Tomás Jesús es, ve la realidad, que de mi cuerpo resucitado, que no es afectado por la muerte, aquí están las marcas de que soy el que murió en la cruz, al que tú viste, al que tú huiste, al que tú escondiste tu rostro. Yo soy y estoy aquí. Bienaventurado, le dice a Tomás, aquellos que no ven y creen. Tú estás viendo, Tomás, y qué bueno, es un regalo para ti y es un testimonio para las generaciones venideras. Pero bienaventurados los que creen sin ver. Pero ahí está el cuerpo de Jesús y ahí está el testimonio de las palabras de Jesús. No hay otro como Él en todo el universo y es algo que debe de alentar nuestros corazones en las situaciones más difíciles e inexplicables de nuestra vida, en donde parece que nadie puede ayudarte y que nadie puede darte una explicación de lo que está pasando. Jesús puede no solamente darte una explicación, sino Él puede darte vida, puede darte paz y puede darte un futuro que tú pensabas que ya no existía. En medio de las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, muchas personas han pensado y han comunicado y han compartido que están sufriendo por causa de ver su futuro frustrado, su futuro cambiado para mal, económicamente hablando, en términos de salud, en términos de familia. Y en esas circunstancias, ¿cuál es la única esperanza que podemos tener? Porque llegan las peticiones de oración, nos comentan, vamos a orar por esta circunstancia. Y yo lo que quiero decirte en esta mañana es, nuestro deseo es orar por esas circunstancias, pero nuestro deseo también es que tú veas que Jesús está ahí presente contigo, como lo estuvo con los discípulos. Y Él tiene una esperanza viva, inquebrantable, que nadie te la va a poder quitar. Jesús nunca más va a volver a morir, porque tiene un cuerpo que la muerte no puede hacerle daño más. Yo quiero decirte, te animo a saber que tu fe está puesta en alguien que la muerte jamás va a poder dañar y que da vida a aquellos que creen en Él y se vuelven a Él. Yo quiero orar de esa manera por ti en esta mañana y yo quiero orar todos los días por mi vida también para recordar que aunque yo no vea claro mi futuro en este mundo, yo sé que mi Redentor vive y Él ha resucitado y que tiene un futuro mejor que el que yo pienso que puedo tener en mis propias fuerzas. Jesús, en medio de su asombro y alegría, termina diciendo unas palabras: ¿tienen algo de comer? Qué interesante saber, porque si tú has leído un poco antes el pasaje, te vas a dar cuenta que Jesús había comido ya con otros dos discípulos, había partido el pan en otro lugar.
Y luego viene a este lugar y otra vez vuelve a comer y otra vez quiere comer, ¿verdad? Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, yo creo que esa parte ya la cumplo para poder estar en el siguiente cuerpo resucitado, ¿verdad? Con mucha hambre, como Jesús. Pero la verdad es que Jesús quiere convivir. La Biblia dice que el partimiento del pan y el tomar alimentos es una marca de comunión y de amistad cercana. El tomar alimentos es la manera más gráfica y más práctica de decir, disfruto de tu compañía y disfruto estar unido con ustedes. ¿No es así cuando nos reunimos, cuando tú te reúnes con tus familiares, con tus amigos? ¿Qué es lo primero que pensamos nosotros? No nada más por ser mexicanos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pensamos? Vamos a hacer algo de comer, vamos a convivir, quiero estar cerca de ti. Y eso es lo que Jesús está diciendo, siendo que son las 11 de la noche y Jesús lo que quiere es decirles, yo no estoy lejos de ustedes, tocándoles a la puerta, juzgándoles y diciéndoles, esto es lo que tenían que haber hecho, esto es lo que tenían que haber creído de mí. No, Jesús está dentro de la casa. Y a pesar que le rechazaron, y a pesar de que dudaron, y a pesar de que le negaron, y a pesar de estar escondidos y no recordar las palabras de Jesús, Jesús viene con ellos y les dice, vamos a comernos un pescado juntos. Esa es una actitud de Jesús poderosa para mí al saber cuál es su disposición de amor que tiene, incluso para aquellos pecadores que le resisten, que le rechazan. Pedro estaba ahí en medio de ellos, ¿verdad? Pedro era el primero que debió de haber dicho, ¿quiere comer con nosotros? Yo tengo miedo porque yo sé que lo negué, yo sé que le di la vuelta. Y sin embargo Jesús está viéndolos con una mirada de amor. Imagínate si tú estuvieras ahí con ellos. Imagínate qué hubieras hecho tú. Imagina a los discípulos pensando esto. Todo terminó. No tengo un futuro. Mi maestro murió. Nos están persiguiendo. Estamos en riesgo. No podemos volver a trabajar. La gente, nuestra familia, nuestros amigos se van a burlar de nosotros. El momento más oscuro de nuestra vida está pasando. No hay nada más que haga que mi vida valga la pena. Y de pronto voltear la mirada y justo enfrente de mí ver a Jesús comiéndose un pescado vivo, real en carne y huesos, lo cual significa que si Él está vivo, sus palabras son verdad y lo que Él ha prometido está por venir. Yo podría haber dicho, alguien pellizqueme por favor, ¿es un sueño? Es demasiado bueno para ser verdad. Hubieras empezado a sentir cómo esas cargas se pudieran ir poco a poco, cómo la alegría empieza a inundar tu corazón, de no saber qué hacer, de incluso tropezar si ibas a ir por algún plato para servirle a Jesús el pescado, de no saber si tocarlo. Y Jesús tal vez en ese momento no solamente estaba comiendo, sino estaba platicando. Imagínate ver una sonrisa de Jesús sobre ti, después de haberlo visto morir en la cruz y ahora estar resucitado y estar diciéndote que quiere estar contigo. Eso cambia la vida, eso transforma nuestro interior. Y eso es lo que la Biblia dice que Jesús es verdaderamente. No es un espíritu, no es una idea, no son valores morales, no son leyendas, que eso es lo que este mundo quiere hacer creer a las personas. Pero hay evidencias no solamente bíblicas, sino históricas al respecto. Y a continuación, después de esto, Jesús va a empezar a hablar. Incluso ya ha hablado algo, vamos a ver en mi segundo punto de este mensaje, cuáles son las palabras que Jesús habla a los discípulos. Porque así como su aparición corporal ha traído esta bendición de saber que nuestro futuro no ha terminado, nuestra esperanza no se ha muerto, ahora tenemos a Jesús con nosotros y ahora va a cumplir sus promesas. Ahora vienen las palabras de este Jesús resucitado que de la misma manera pueden darnos vida. Y las primeras palabras están justamente en el versículo 36, donde dice Jesús, cuando se aparece en medio de ellos, les dice, paz a vosotros. Y
Y a lo mejor algunos de ustedes pueden pensar, si conoces un poquito de la Biblia, que este es más bien un saludo común entre las personas de aquel tiempo en el pueblo judío, de decirse paz a vosotros, como cuando tú y yo nos decimos hola, ¿cómo estás? O bendiciones, ¿verdad? Que nos despedimos. Es un saludo común, pero al mismo tiempo es un mensaje que contiene una realidad de un término que en hebreo, en la antigüedad, significa shalom. Y ese shalom es la paz que no solamente trae o quita la guerra o el conflicto entre dos partes, el shalom va más allá de eso, de no tener guerra o no tener conflicto. El shalom va y nos dice que es la restauración y la reconciliación de dos partes que habían estado separadas. Plenitud y bienestar y una correcta relación bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Como ahorita cantábamos hace unos momentos, que viene un rey y que su gobierno todo mundo lo desea. Déjame decirte que esta es la primera razón por la cual tú puedes desear que Jesús gobierne sobre tu vida. ¿Cuál es? Porque Jesús trae paz como este mundo no la puede dar. Como ninguna de las circunstancias que probablemente estás siendo ultrajado o robado en medio de esta pandemia, como esa seguridad y esa paz que tenías cuando estabas bien saludable, cuando tenías ese fondo en tu banco, ese trabajo con una proyección a futuro. Esa es una paz que el mundo te da, pero se la roba también las circunstancias y no es segura y no es real y no es permanente, pero Dios está diciendo, Jesús está pronunciando sus primeras palabras y Él dice, paz a ustedes. Se acabó el conflicto entre Dios y los hombres, pero no solamente eso, sino viene una reconciliación, viene una restauración de algo que había estado separado por mucho tiempo. Dios y el hombre, a través de Jesús, a través de su muerte en la cruz, está siendo validado por su resurrección, que Él trae paz a los hombres. ¿Te recuerdas? Si tú has leído Lucas en los primeros capítulos, lo que dijeron los ángeles cuando Jesús estaba por nacer, ellos dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, buena voluntad de parte de Dios. Esa paz que no alcanzamos a comprender la magnitud, es la paz que Jesús está diciéndoles a sus discípulos, traigo paz para ustedes. Incluso en medio de su temor de que Jesús pudiera reaccionar violentamente contra ellos, en una ira, en un juicio, en un regaño de decirles, ¿por qué no confiaron en mí? ¿Por qué me desampararon? ¿Por qué no estuvieron junto a mí? ¿Por qué me negaron? Jesús dice, paz. He terminado lo que he venido a hacer y ahora les doy uno de mis principales regalos que he logrado en la cruz, paz. Tú pudieras pensar lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Déjame leértelo para poder comprender lo que significa esto. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él. ¿Por qué estábamos separados de Él? Bueno, aquí lo dice el apóstol Pablo claramente, por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. No es una idea, no es un símbolo, es una realidad, es un hecho. Y termina diciendo, como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta y sin ningún temor. La Biblia dice que los seres humanos somos, por causa de nuestro pecado, enemigos de Dios y culpables delante de Él. Y ¿sabes una cosa? Tú que me estás escuchando en tu transmisión ahí en tu casa,
Tu conciencia es testigo muchas veces de esto. No necesitas que alguien venga que te diga que hiciste mal. Tu propia conciencia te dice, no te deja dormir en la noche y te dice, aquí te equivocaste, aquí la regaste. No puedes hacer lo bueno, no puedes dejar de hacer esto. Y eso es testigo, nuestra propia conciencia, de que somos culpables delante de Dios. Y esta reconciliación es una referencia a una restauración que, como escuchaste y leíste, no solamente consiste en reconciliar a los hombres, sino hay algo más que excede nuestra comprensión, que dice la Biblia que Jesús está reconciliando todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Y eso es algo que no podemos comprender, pero es una obra cósmica, le llaman algunas personas, porque es una obra que excede las cosas que tú y yo vemos con nuestros ojos, las cosas que hay en nuestro corazón. Y esta es la actitud que Dios tiene para todo aquel que cree que Jesús ha terminado esa obra en la cruz con su muerte. ¿Cuál actitud es? La actitud de que Dios está en paz contigo cuando tú confías en Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1, lo vas a ver en tu pantalla. También el apóstol Pablo confirma esto diciendo, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, aquí dice cómo, ¿verdad? Tú puedes estarte preguntando, ¿cómo me apropio de lo que Cristo hizo? ¿Cómo recibo esa paz que Cristo ha ganado en la cruz con su sangre, con su muerte? Bueno, Pablo está diciendo, por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y sabes, esto no es algo menor. Las cosas aquí, el orden como aparecen es importante. Y lo que Cristo quiere decir es, antes de que ustedes empiecen a hacer cosas por mí, ahora que ya resucité, antes que vayan a las naciones, antes de que proclamen el mensaje, antes de que hagan lo que yo les voy a mandar, Jesús quiere decir, hay paz para con ustedes antes de que hagan cualquier cosa. Porque no se gana la paz. El hombre no la puede alcanzar. Todas las cosas buenas que tú y yo podemos hacer en nuestra vida no van a ser suficientes para poder alcanzar esa paz. Y Jesús lo que está diciendo es, esa paz ya está ganada. Yo la hice. Yo tomé la iniciativa de reconciliarte conmigo a través de Cristo. ¿No son buenas noticias para ti que estás en esta mañana, que tal vez estás pensando, ¿cómo puedo cambiar mi vida en este tiempo? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo empezar a dejar de hacer lo malo? ¿Dios me aceptará? ¿Y qué pasará si yo vuelvo a tropezar? ¿Dios me rechazará? ¿No va a ser suficiente eso? ¿Y qué pasa cuando llegue delante de su presencia al morir? ¿Cómo voy a presentarme delante de Él? Aquí hay una verdad que necesitas abrazar, que Jesús ha logrado en la cruz y la ha validado con su resurrección. Esa paz ya la logró Cristo por ti. Tú lo que necesitas es venir y abrazarlo por fe, a Él, a ese Cristo resucitado y a la obra que le ha hecho en la cruz. En segundo lugar, en el versículo 44, yo quiero que escuches las siguientes palabras que Jesús pronuncia a sus discípulos. Versículo 44 hasta el 48. Podemos decir antes de leerlo que porque Cristo vive, ahora podemos tener paz y reconciliación, de acuerdo al punto que acabamos de escuchar. Y ahora, porque Cristo vive, ahora podemos conocer, comprender su propósito, que es la redención de nuestras almas. Versículo 44 al 48. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. En segundo lugar, Jesús está trayendo una revelación que ningún ser humano puede alcanzar a comprender con su propio entendimiento. Por más inteligente y más alto
su IQ que pueda ser. Estas cosas solamente pueden ser reveladas y comprendidas cuando Jesús las revela a través de su palabra. Y es probablemente una pregunta que algunos de ustedes que están viéndonos en esta transmisión puedan tener. El cristianismo no es tal vez solamente una religión que surgió en un momento dado de la historia como muchas otras religiones. Y déjame decirte que Jesús aquí está diciendo, no, esta es una historia que no es improvisada, que no surgió hace 2000 años en un lugar lejano del Medio Oriente, sino que esta es la confirmación y el cumplimiento de una historia con mayor amplitud universal sobre todas las naciones del mundo y con mayor antigüedad sobre la historia de la raza humana. Es la historia más grande jamás contada que solamente en las Escrituras podemos encontrar. Y Jesús no inició su existencia cuando vino a nacer en este pesebre. Jesús es Dios y existe eternamente, y en un momento dado de la historia, Él bajó de su trono, se despojó de sus atributos y de sus prerrogativas como Rey y Señor y Dios para venir a hacerse hombre en este mundo, caminar entre nosotros y lograr lo que todo ser humano desea que sea logrado en su vida. Venir a solucionar el problema más grande, más aterrador, más profundo que la humanidad jamás ha podido desterrar, que es el pecado. Y Jesús ha venido para cumplir, y Jesús les está diciendo, era necesario que se cumpliera todo lo que el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, hablan acerca de mí. Que yo viniera a padecer, viniera a morir en una cruz y resucitar al tercer día para que esa redención, esa gran necesidad que el hombre jamás podría suplirla, solucionarla, con toda la tecnología que tenemos en el siglo XXI, que lo único que hemos podido hacer es empeorarla en lugar de mejorarla. Eso es lo que Cristo ha venido a cumplir, la redención del ser humano, el perdón de pecados y poder traer al hombre a una posición diferente, cerca de Dios, limpio por su sangre. Esta es la tercera vez que se escucha esto en este capítulo. La primera fue cuando los ángeles estaban en esa tumba vacía, que las mujeres llegaron y los ángeles dicen que no recuerdan cuando Jesús les dijo que tenía que morir y resucitar al tercer día. Y luego la segunda ocasión fue cuando Jesús encubiertamente está platicando con estos discípulos que iban a Emaús y les dice, tardos e insensatos de corazón, que no se acuerdan o no han leído que tenía que padecer el Mesías, morir y luego resucitar al tercer día. Y esta es la tercera ocasión que está Jesús confirmando estas palabras. Este es un mensaje central. Esto es lo más importante que todo mundo está repitiendo, es decir, no todo mundo, sino los ángeles y Jesús mismo, la autoridad mayor de todas las cosas. Si Jesús ha resucitado y a ti te gusta, como a mí, el debate, las ideas, los argumentos, la filosofía, no quiero decir que todo eso me guste, algunas de esas cosas, ¿verdad? Yo quiero decirte quién es el que puede ganar el argumento. El que se levantó de entre los muertos. ¿Quién se ha levantado de entre los muertos? ¿Y quién puede dar vida? Si tú no quieres escuchar a ciertas personas, estás en tu derecho. Pero si alguien se ha levantado de entre los muertos y está confirmado en las Escrituras, años atrás que eso sucedería, tú tienes que poner atención a esa persona. Porque esa persona dice que es Dios y que Él es Rey y que Él ha venido a hacer las paces contigo y ha venido a redimirte de lo que tú no puedes librarte. Ese es el que gana el argumento, ¿verdad?
no el que tiene mejores ideas o más brillante. Es el que ha vencido. Y lo digo con todo respeto esto. Todos hemos estado en un funeral probablemente y hemos visto lo que significa la muerte de un ser querido, de un familiar. Quisiéramos que eso no sucediera. Y Cristo ha resucitado para decirnos, algo mejor les espera a ustedes que confían en mí. Para eso he venido, para que la paga del pecado, que es la muerte, no sea permanente, sino sea solamente un paso para cuando la esperanza viva se manifieste, Cristo nos resucite como Él ha sido resucitado. Las palabras de Jesús en esta parte son impactantes. Colosenses 1, versículo 13 al 18. Déjame decirte qué significa redención según el apóstol Pablo. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Fíjense cómo lo compara el apóstol Pablo, el perdón de pecados. La redención es el perdón de pecados, pero también es algo mucho más allá que nos habla el apóstol Pablo acerca de este Jesús, que no es un maestro, que no es cualquier persona. Fíjate lo que dice el versículo 15 aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¡Wow! Todo lo que está creado en este universo fue creado en Él. Tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. En Cristo las cosas siguen existiendo por causa de que Él las sostiene en su mano. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y básicamente lo que podemos decir al trasladarnos nuevamente a nuestro pasaje original es que Jesús está diciendo, toda la Biblia habla acerca de mí, de lo que yo soy y de lo que yo vine a hacer, que es la redención. Si tú quieres agarrar esta Biblia y decir, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema más central de la palabra de Dios? Bueno, hay muchas cosas que tú puedes encontrar que te van a ayudar en tu vida, pero este libro habla de un Jesús redentor que vino por pecadores que estaban perdidos, rebeldes ante Él y que ahora les ha otorgado vida. Ese es el tema central de este libro, ¿verdad? No son reglas, no son mandamientos nada más. Incluyen reglas, incluyen mandamientos, pero lo más importante es que tú sepas que hay una historia que todo el mundo estamos llamados a abrazar en Cristo. Y sabes, algo importante que quiero decirte para pasar a nuestro tercer y último pasaje o última porción del pasaje, es que el apóstol Pedro había tenido junto con otros dos discípulos, cuando Jesús todavía estaba en este mundo antes de morir en la cruz, había tenido una experiencia de ver a Jesús glorificado, transfigurado, escuchar la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Cuando él tuvo esa experiencia no fue suficiente para cambiar su corazón. Le asombró, le impactó, pero él mismo escribe en la segunda carta que él escribe de segunda de Pedro 1:19, algo que tú y yo debemos de saber en este día. Tanto si eres creyente como si tal vez es la primera vez que estás escuchando y no has creído en Jesús, déjame decirte que los milagros y las cosas asombrosas y sobrenaturales no van a cambiar tu corazón. Pero hay una buena noticia que tú tienes que saber. Segunda de Pedro 1:19, Pedro está describiendo en esta carta que había tenido esa experiencia de ver a Cristo transfigurado, de escuchar al Padre decir que es su Hijo amado. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro a quien él les escribe. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Y lo que sigue es fundamental. ¿Ustedes deben prestar mucha atención a la experiencia? No. Dice, a lo que ellos escribieron,
porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Que era, por cierto, lo que Jesús hizo cuando les explica que de Él hablan las Escrituras. Dice la Biblia que les abrió la mente para poder comprenderlas. Eso es lo que quiere decir. Jesús es el que tiene el poder para abrir nuestras mentes, pero Él usa algo muy seguro: la palabra de Dios. No es la experiencia de alguien que subió al cielo y nos viene a contar algo, ¿verdad? Como en la actualidad hay historias como esas, ¿va? O subió al cielo, o bajó al infierno, o andaba por ahí en algún otro lugar. No. El apóstol Pedro tuvo una experiencia sobrenatural mejor y él dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos más en la palabra de Dios. Y lo que a ustedes les conviene es confiar en la palabra de Dios, porque confiando en la palabra de Dios y atendiendo a la palabra de Dios, su corazón va a ser alumbrado por el brillo de Cristo. Esto es algo que debemos nosotros de atender. Y en el último pasaje, en el versículo 49, voy a pegar algo de la última porción del pasaje, pero vamos a leer el versículo 48 hasta el 53. En Lucas termina Jesús de una manera gloriosa, diciendo, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado, ¿a dónde? Arriba al cielo. Ellos después de adorarle, es la primera vez que aparece esta palabra de adorar. Jesús no había sido adorado porque hasta ese momento, hasta antes de ese momento, había sido visto como un hombre, pero ahora Él es adorado porque el único que puede recibir adoración es Dios. Y lo están viendo como Dios. Regresan a Jerusalén con gran gozo y están ahí siempre en el templo alabando a Dios. Jesús es adorado porque Jesús es Dios y Él es Señor de todo. Si Él ha vencido la muerte, ha vencido al pecado y ha avergonzado a las potestades espirituales de maldad. Por eso ese demonio que se topó con Jesús en esa narración anterior decía, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Incluso esos demonios sabían que no iba a haber un conflicto, ¿verdad? Como ahora hemos escuchado, ¿verdad? Que el reino de las tinieblas se va a enfrentar al reino de la luz y va a haber ahí a ver quién gana. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los demonios saben que están derrotados, que Jesús es el Rey y que tarde o temprano va a venir ese día en donde Él va a abrir su señorío, su reinado para todos los que creyeron en Él. Por lo tanto, el encargo de Jesús es hacernos participar de este glorioso propósito de redención, de reconciliar a los hombres con Dios por medio del Evangelio de Cristo, dejándonos lo que Dios nos podía haber dejado. No había otra cosa que Dios nos pudiera haber dejado mejor que su propio Espíritu entre nosotros. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. No nomás es un encargo, no nomás es una comprensión mental, es también un cambio de corazón, de deseos, de afectos, lo que Cristo puede hacer en tu corazón. Y dice también en Corintios que la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. O sea, además de haber redimido nuestras vidas del pecado y de las consecuencias y de la condena que éste trae, ahora Dios dice a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también, si tú crees en mí, no solamente hay vida para ti, sino yo te voy a dar un propósito por el cual ese propósito es más grande
que cualquier carrera, que cualquier estudio, que cualquier negocio, que cualquier cosa que puedas hacer en este mundo. Ese es el propósito más grande que un hombre puede tener. Ser partícipe de la labor más gloriosa de poder reconciliar a Dios con los hombres y anunciar ese mensaje para que otros puedan venir. Y probablemente con esto quiero terminar diciendo que tu propósito en la vida probablemente está siendo amenazado con las circunstancias que están pasando. Tú estás viendo cómo lo que tú deseabas para tu futuro probablemente no se va a cumplir del todo como esperabas. Tal vez tu matrimonio, tal vez tu carrera, tus estudios, tus planes, tus hobbies están tambaleando. Pero hay un propósito mayor del cual ninguna circunstancia puede robarte este privilegio. Reconciliar a Dios con los hombres y ser hechos partícipes con una vida nueva en Cristo. Es tiempo de que consideres qué es lo que quieres hacer en esta vida, porque esta vida tiene su límite. Y tarde o temprano todos vamos a rendir cuentas delante de este Cristo resucitado. Pero Él está aquí para hablarnos. Él está aquí para anunciarnos que hay perdón de pecados para todo aquel que cree y se arrepiente y quiere poner su confianza en Él. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos allí en tu casa o donde tú estés viendo este mensaje. Yo quiero orar por ti y quiero antes de orar recordarte esto con tus ojos cerrados, porque Él vive. Los que vienen a Él reciben paz y reconciliación con Él. Porque Él vive, los que le reciben como Señor y como Dios reciben redención, siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque Él vive, los que le reciben en fe tienen un propósito sublime y glorioso en sus vidas hasta que se encuentren con Él. Y porque Él vive, tú y yo, si creemos en Él, somos transformados a una vida nueva. ¿Qué vas a hacer hoy ante esta realidad del Jesús resucitado? Como embajador de Cristo, yo te pido en esta mañana, reconcíliate con Dios. Ven ante Él. No hay más que esperar. Las pruebas están ahí. Los hechos están ahí. La identidad de Cristo está ahí. Y Cristo está en medio de tus circunstancias adversas, donde tú esperabas que Él te pudiera culpar, Él te está ofreciendo paz. Donde Él está probablemente más gozoso de darte esa paz que tú de recibirla. Si tú estás viendo esta transmisión, vuélvete en amistad con Dios por medio de Jesús. Padre, en esta tarde ya yo te pido que envíes tu Espíritu Santo y traigas iluminación en los corazones de las personas para ver a Cristo como Él es. Glorioso, reinando, con una promesa segura, con una herencia firme para todo aquel que viene a Él y le da la espalda a su antigua manera de vivir. Señor, no más falsas noticias. He aquí estás tú delante de nosotros para hablarnos tu verdad y la has hablado el día de hoy. Trae luz, que se derriben todos los argumentos y todos los obstáculos que hay en el corazón de las personas que me escuchan en esta tarde, para que te vean como eres, Señor. Aquel que quieres bendecir al hombre como en su propósito original, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y que tú te glorifiques y tú hagas que tu evangelio fluya con poder para salvación a todo aquel que está escuchando y que cree en ti.